Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mafex a este Batman que pues yo tenía un buen esperando que saliera, que lo hubieran a sacar y pues ya se me hizo. Él es el Batman de Nightfall. O sea, él es el Batman que toma el manto después de que Bane le rompe la espaldita a Papi Batman, al original, a Bruce Wayne, y este vato pues es el que llega y toma su lugar por instrucción del mismo Batman. Eso es lo que sale ahí en el cómic de Nightfall. Él es John Paul Valley, alias Azrael. El vato es como un tipo templario de la orden de Saint Dumas en el cómic. Y el vato tiene así como que un rollo casi mental. Y es lo que permite que tenga este cambio, este look más agresivo al Batman. Porque en el cómic él usa el traje normal, o sea, sale a pelear así, con este atuendo que ya conocemos. Pero él poco a poco empieza a diseñar su traje, que es este que estás viendo aquí, y este no es el final, este es como que la parte media. Me acuerdo en el cómic que él salía con estos guantes, haz cuenta que es este Batman, pero con estos guantes. Entonces así como que, ¿qué pedo? Se ve como que muy tecnológico este Batman, pero la verdad se ve chido, porque el vato le va agregando más armadura al Batman que te acabo de mostrar, hasta que llega a este nivel, y después el vato todavía lo aumenta a un poquito más y trae aquí unas tiras que son donde vienen guardados los shurikens, y los tiene guardados aquí atrás. Está muy padre el dibujo, obviamente muy noventero, o sea, te puedes dar cuenta, patches por todos lados, bolsitas por todos lados, pero bueno, es un poquito así de historia por si no conocías o no sabías quién es este vato que estás viendo aquí. Entonces él es Azrael, el nuevo Batman en aquel entonces, que tomó su lugar. Entonces, es una figura que está muy chingona y obviamente tiene esos detallitos, pero son minúsculos en comparación con otras figuras que hemos hecho el review aquí. Te voy a dar unos pues no tips, sino unos abusados, mijos, unos consejos para que tengas cuidado con esta figura. Digo, repito, está muy chingona, está muy padre, pero tiene detallitos que son importantes mencionarlos, porque si te vas con la finta así de que está bien chingona, vas y la compras y dices, oye, no me dijeron de este pedo, ¿me entiendes? Entonces ya llegó Logan para explicarte bien qué pex. Muy bien, entonces desde el ya vemos que pues, es un Batman que está un poco limitado en articulaciones, sobre todo en la parte superior, por esta pieza, ¿ok? Esta pieza es de plástico sólido, no es plástico suavecito, moldeable, es un plástico rígido. Entonces, desde ahí ya empezamos que la articulación de aquí del hombro va a estar un poco limitada. Es un punto. El otro punto que tiene a favor, nos das cuenta que tiene ese punto en contra y tiene un punto a favor. La capa está bien chingona. Puedes dar cuenta, yo todo aquí en esta pose, así de que toda la pinche capa por todos lados. Los alambres que tiene aquí, o sea, los de los extremos de la capa, están fijados adentro del el pico. Entonces está con madre porque no se zafa como otros Batmans que están aquí adentro de la capucha y es un pedo para acomodar. Te lo digo por experiencia porque ya tengo varios de estos Batmans y el de Hush, que ya hice review, si no lo ubicas aquí, aquí te voy a dejar aquí la tarjetita. Es uno de ellos, y el otro que voy a hacer el review es el Hush, pero por City Toys. Ese viene mejor que el original. O sea, ahí ellos como que la ingeniería sí la metieron un poquito mejor. Y también ahí lo que es ¿cómo se llama? El Quality Control, control de calidad. Sí se pusieron las pilas. Pero bueno, muy bien. Entonces, tiene esos alambres ahí que están puestos correctamente. El problema es que nada más esos vienen fijos. Los otros alambres que están aquí, porque tiene 4 alambres, o sea, los extremos y los que están aquí en medio. Los que están aquí en medio no están bien fijados acá adentro. Entonces, se cuenta que en mi caso, ese está volando, o sea, no está unido, y el que está aquí, ese sí está pegado. Entonces dices, bueno, ok, está bien, entonces eso 3 de 4. Pero la verdad a este Batman no le he querido mover los alambres porque me da cosa, porque es una pieza que no se quita.
Entonces no me he querido aventar a arreglar este de aquí atrás, pero bueno, ya eventualmente lo haré. Muy bien, entonces ese es así de entrada uno de los primeros cosillas que quería comentarte. Ya veremos y todo lo demás en cuando veamos las articulaciones. Entonces, antes de empezar, quiero que veas el sculpting de el rostro. Está bien chingón, es un azul metálico, todo es un azul metálico. Está precioso, está muy bien pintado, está muy bien diseñado. O sea, es exactamente el Batman como tú lo recuerdas en los cómics. Es el mismo, el antifaz todo cerrado, no tiene apertura en la boca. Los picos, el cuello este gigante que tiene aquí, o sea, está bien chingón. Entonces es un Batman que tiene esos detallitos que son salidos del cómic y está bien fregón. Igual los guanteletes, ahorita vamos a verlos. Los gauntlets están bien chingones. O sea, estos, haz de cuenta que estoy viendo lo del cómic. Están idénticos por donde lo veas, de la parte superior, parte inferior, para el lado derecho, al lado izquierdo. Los detallitos están muy bien esculpidos. Entonces, es un Batman que está 100% basado en el cómic. Por lo que puedo ver, hasta donde puedo ver. Correcto, muy bien. Entonces vamos a empezar ya con la articulación ya conocida de estas figuras. Entonces sabemos que tiene doble articulación, el cuello se mueve en la parte inferior y la parte superior tiene el ball joint ya conocido, pero obviamente va a estar un poco limitado por el cuello este gigante que tiene aquí. Si lo puedes mover, nada más te recomiendo que tengas cuidado por lo siguiente. Esta pintura es metálica y al ser metálica está encima de otro plástico. El plástico este es rojo. ¿Cómo sé eso? Pues es que ya le di un lleguecín a esta manopla que ves aquí. Ahí no se alcanza a ver. Vamos a hacerle un zoom. Ahí está. Justo ahí, un pinche puntito rojo. Entonces ya le di en la torre. Entonces, pero bueno, vale, si yo lo puedo dar ahí un toquecito y taparlo. Pero te digo esto para que sepas. Los guanteletes y esta pieza y lo que está pintado de azul, lo que es rojo, entonces abusado. Si le tallas mucho o lo pegas mucho al collarín o acá esto, se te va a despintar. Es abusado, para que tengas cuidado. Muy bien. Entonces, la articulación ya sabemos que puede ser la pose en T, hasta ahí pero sin ningún problema. Está limitado por la capa, entre comillas, o sea, no puede hacer toda la vuelta completa del hombro, pero pues puedes jugar con ello para poder ponerlo en poses, o sea que sí te da ciertas poses, ¿ok? Tiene aparte el Butterfly Joint ya conocido de Mafex, lo que le da también un poquito más rango hacia atrás y hacia enfrente y hacia arriba y hacia abajo. Tiene el biceps cut, ando pensando en bicicletas. El biceps cut, justo ahí en el bíceps, tiene doble articulación en el codo, pero obviamente está limitada por el guantelete porque está grandote. Y la articulación aquí adentro de la muñeca, ya sabemos que es un peg y un ball joint. Eso también está un poquito limitado porque, repito, hicieron pues el sculpting tal cual viene en el cómic. Entonces, para mi gusto, hubieran dejado un poquito más salido este peg. ¿Para qué? Para que tenga más, tengas más rango de movimiento al momento de estarlo posando, ¿de acuerdo? Y así, ahorita lo puse frente a cámara despacito y rápido, se coloca la pieza, pero sí está limitadona en cuanto a esta pieza. Entonces, vamos a lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Que esté exactamente igual como en el cómic o que tomen ellos libertades del arte? Entonces ahí está tu gusto y tu opinión. En la mía es como que me viene valiendo gorro. Está chido que se parezca a la figura, nada más que pues entiendo que va a haber ciertas limitantes, obviamente, por lo que estamos hablando. Muy bien. Hacia abajo tenemos lo que es el diaphragm cut. Permite que Batman pues pueda pivotear hacia los lados. Nada más recuerda también que ten cuidado con el abdomen, porque si lo tallas mucho, pues hasta la pintura ya le diste en toda su Mauser. Él puede inclinarse hacia enfrente hasta ahí, sin meter el abdomen, ahí lo metí. Y hacia atrás bastante decente. Y ya cuando metes el abdomen, que es el corte que está aquí abajo, o sea, la cintura, pues ya tienes mayor rango. Obviamente él sufre del caso de
el espacio gigante en la cintura, lo cual dices, pues bueno, pero mira, ese espacio gigante que tiene ahí permite que tenga mucho mayor rango para hacerse para enfrente. En la parte de atrás no se ve por la capa y por el cinturón, pero enfrente sí se ve. Ahorita así como está la cámara posicionada, no lo ves, pero si lo haces así, un bendito abismo ahí, mira. Entonces sí es notorio, pero repito, son detallitos que tú puedes decidir conscientemente omitir. Y hacia abajo tenemos ya lo que es la articulación conocida del muslo, ahí está, se puede bajar. Tiene articulación aquí adentro del muslo para que puedas girarlo. Tiene doble articulación en la rodilla y su ankle rocker en el tobillo y el de dulce para que lo puedas mover. Entonces, esas son las articulaciones, lo cual te va a permitir que lo puedas poner en poses dinámicas de que está Batman corriendo, está frenando, está atacando a alguien, está lanzando una patada, está cayendo. Entonces está muy, muy, muy fregona la figura. Sí debes tener cuidado con lo que te dije ahorita de tener precaución con la pintura. Ahí está cayendo así de que no. Porque sí te la vas a echar eventualmente, entonces nada más es tener cuidado con eso para no despintarla. Entonces repito, a pesar de que tiene esos detallitos, puedes ponerlo en poses más fregones. Está una patada hacia enfrente, está así como tipo Spider-Man, así. Y con la capa esta, pues igual, más movimiento dinámico, le das más personalidad, le das más flow al vato. Lo puedes poner que vaya corriendo hacia enfrente, que se frene, como te dije hace ratito. Entonces, sí te permite un chorro de poses bien chingonas la pieza. Nada más lo que tienes que hacer es pues balancearlo bien, porque la capa ya sabes que, pues, aunque no se vea, pesa. Y, a ver si lo puedo balancear mientras hablamos. Y ahí está. ¡Tarán! Pues tienes que posarlo bien y ponerlo equilibradito para que puedas disfrutar de esta figura. Ahora, accesorios. Vamos con los accesorios. Vamos a dejarlo así en una pose como que de ¿quién me está llamando a mí? Batman Azrael. Entonces, tenemos este grappling hook que está bien chido, que está súper, el alambre está súper maleable, lo cual me sorprendió. Dije, güey, se pasaron con lo maleable. O sea, mira, ve, uy, súper maleable, creo que está más maleable que el alambre que trae la capa. Este es un grappling hook. En lugar de que Batman traiga su grapnel gun, su pistolita con la que siempre sale volando por los cielos, él tiene dos orificios en cada guantelete, que están aquí adentro. No se cansan de ver, pero créeme, ahí está. Entonces esto va ahí adentro, a ver si lo puedo colocar. Aquí frente a cámara, lo metes ahí y ¿dónde está? Ahí está. ¡Tarán! Ya entró. Ahí está. ¡Tarán! Entonces se ve bien chingón así de que el Batman de que voy para allá y sale el grappling hook. Lo puedes poner en cualquier guantelete, ya sea en el derecho o en el izquierdo. Entonces tú escoges en cuál se lo vas a poner, porque el hoyito está ahí adentro. Entonces también es una parte chida que realmente puedes usarlo sin que se vea en dónde va. ¿Me explico? Entonces está muy chingón esta pieza. Y esta pues lo puedes doblar como tú quieras, entonces está muy fregón. Los otros accesorios pues son el cambio de manos, obviamente. Vamos a verlo rápidamente. Tiene los puños que están cerrados, entre comillas, pero tienen aquí una pequeña abertura, que es la ya conocida agarracapas. Esta es para agarrar la capa, lo puedes poner tomando la capa y que se esté cayendo, que esté cayendo con gracia, como le dicen, para que lo puedas poner, o que se está blindando de impactos con la capa, así como en el juego de Arkham Knight, Arkham Asylum y ¿cuál es el otro? Arkham Knight, Arkham Asylum y Batman Arkham, no con el otro tema, el primero, el tercero, el segundo, Arkham City, ahí está. Tiene también este par de manos que son pues relajadas, entre comillas. Se ve bien chido con las uñitas que no se las recortó, las trae bien larguitas. Y trae también estas manos que están aquí, que son las manos con los dedos extendidos, que es para agarrar objetos o para balanzarse o para brincar sobre objetos, o agarrar pues a los villanos. Entonces está bien chingona. Están los tres cambios de manos sin incluir los puños que ya trae puestos. Y casi para terminar, trae estos shurikens o estrellas de ninja, como la quieras llamar. Y estas están bien chidas porque, a ver si lo puedo hacer aquí, así el close-up. Estas están bien chidas porque son
básicamente estrellas ninja en forma de logotipo de Batman. Porque obviamente este vato todo tiene que hacer el branding de soy Batman, hasta los pinches shurikens que avientan de Batman. Entonces, estos están bien chidos porque estos en los cómics el vato los aventaba desde el guantelete. Entonces, esto era una forma de aventar sus batarangs, entre comillas, pero pues como te dije hace unos minutos, de una forma más agresiva. Es este lado. Entonces este vato en lugar de aventar batarangs aventaba estrellas ninja y pues les daban su madre a todos. Entonces ahí está, así aventando sus estrellitas ninja de Batman, que no son ninjas sino ya son batiestrellas. Entonces se ve bien chingón porque en el cómic me acuerdo mucho cuando le ponen su madre a Bane, que lo pone en su lugar. Avienta un chorro de estas, pero no en esta armadura, en la que sigue, en la que te decía ya en la final, entre comillas. Y se ve bien chingón porque todo esto se los ensartan en el antebrazo, entonces todos se le quedan así pegados en el antebrazo al Bane. Y como quiera el güey no se detiene, entonces este güey de que, oh fuck, esto no lo está deteniendo, tendré que aventarle más, y la avienta así con los dos guanteletes, y el güey lo deja así casi como el filetero, y deja ponerlo con las dos manos. Y el güey, el Bane, seguía caminando y de que, oh fuck, no pensé bien esto. Y al último, como quiera, obviamente el Batman triunfa sobre Bane y le rompe toda su madre. Entonces es una pose clásica de cómo sale el Batman. Ahí está. De cómo sale el Batman en el cómic. Y la verdad se ve bien chingón porque pues te están dando. Ahí está, mira, visto de lado así. Se ve bien fregón que estás aventando ahí los Bati Shurikens hacia sus enemigos. Entonces está bien con madre esta piececita, y está bien hecha y está bien ejecutada en plástico transparente, y se quita y se pone bien fácil. Y de igual forma, pues ya te diste cuenta que se colocan aquí arriba. Entonces igual no necesitas ningún tipo de aditamento especial como en otras figuras que hemos visto, que tienes que cambiarle esta pieza para que le puedas poner el accesorio. En este caso no, y eso me gustó porque pues es parte de la ingeniería de tanto el traje de Batman como lo diseñaron los dibujantes, y los de la historia de Nightfall, como los mismos de Mafex. Ahora, este vato, pues aquí está su rostro, que es la última pieza de esta figura. Viene con su rostro, el güerito. El pelo es obviamente bien cómico, o sea, es amarillo, cuero, amarillo cómic, amarillo pollo. Y no trae ningún tipo de wash, como te puedes dar cuenta. Sculpting está bien chingón, pero no trae nada de wash. O sea, está así amarillo, porque así es como se lee en el cómic. Entonces, si tú no te gusta este look y dices, bueno, pues ok, yo le pongo un poquito de wash, se lo pones y listo, ya fregaste. Pero está muy chido. Entonces, este es Batman, o, entre comillas, John Paul Valley, con el traje de Batman. Entonces ahí está, y cambia también bastante la figura porque se ve bien chido, se ve el Batman. Dicen, espera, ¿quién Batman no es con el pelo negro? No, este Batman no. Entonces deja ponerlo un poquito mejor así, porque me da trabajo ponerlo de pie este güey. Ahí está. Entonces está bien chido porque ya cambia bastante el look de la figura, y ya tienes ahora otro rostro, aparte de que vendría siendo como su casco, entre comillas, porque pues no es una capucha como tal. Entonces aquí se ve como si fuera un casco, entonces lo puedes poner aquí, que lo está tomando, lo está agarrando de ladito y lo está sosteniendo. Entonces está muy padre esta figura, me gustó mucho, la verdad. Esperaba que tuviera detallitos como los que te comenté. Antes que se me pase, los otros, hablando de detallitos, estos también que están aquí, estos y estos que están aquí abajo en los pies, abusados. No son de plástico suave, son de plástico rígido. Entonces estos se van a romper eventualmente porque como tienen filo, o sea, estos no tienen la puntita chata, si te puedes dar cuenta, ahí está. Están afiladillos. Entonces estos se pueden atorar en la capa con otra pieza de ropa que tengas por ahí, o con, no sé, un accesorio. Entonces nada más ten cuidado con estas 4 piezas, porque se pueden romper y se van a romper eventualmente. Entonces, para que tengas cuidado con esto. Es parte del look, yo sé. O sea, dices, güey, está bien chingón, pero pues está bien delicado. Pues sí. O sea, volvemos a lo mismo que te decía en un principio. Pros y contras.
Pero la verdad, repito, como te decía hace un momento antes de que me interrumpiera a mí mismo, esta figura vale la pena porque está bien chingona. Si te gusta este look de Batman, pues güey, date, o sea, cómpratela, búscala, está bien, porque vale la pena, está muy chingona. Si no, ok, nomás ve el video y dices, pues está chido, está padre, o sea, pero no es para mí, ¿me entiendes? Entonces, si te gustó, pues ve y corre a Hobby Link Japan, porque ahí fue donde la conseguí. Hicieron restock. Entonces, para que tengas oportunidad de pedir tu Azrael Batman o Nightfall Batman. Entonces, ahora sí, ya eso es todo. Ya que estaba ahorita, me interrumpí a mí mismo. Vale la pena la figura, es una figura chida. Si te gusta, como te decía, el look, pues dale, güey. O sea, porque es parte de la historia de Batman. Y además, pues ya tenemos, ahora sí que parte del cómic en plástico. Porque ahora sí ya puedes, si tú quieres recrear, vamos a ponerlo aquí, así no se me cae. Ya puedes recrear un poco la escena de Nightfall. Porque Bane le parte su madre a este Batman. Y luego este Batman en silla de ruedas le habla a este vato para que se ponga el traje de Batman. Y luego este vato cambia este traje de Batman por ese traje de Batman. Y luego este vato le rompe su madre a este güey. Y luego, lo chistoso, este güey en silla de ruedas dice, ok, ¿sabes qué? Este vato se pasó de lanza. Sí ganó, pero ganó haciendo trampa porque yo no uso tanta tecnología ni tanta violencia. O sea, sí soy violento, pero no es para tanto. Entonces este güey se recupera, se desrompe la espalda, porque eso es lo que hace básicamente en el cómic. Se vuelve a poner el traje, entrena con esta Lady Shiva. Spoiler, está bien chingón esa sección del cómic. Y regresa y le pone en su madre a este vato y le gana. O sea, no recuerdo bien si pelea o es un combate. Creo que sí, pelean por el manto. Y aparte, pues el Wokowashi psicológico. Y Batman retoma el manto y vemos a este Batman otra vez con este traje, ya no este. Entonces, está muy chido. Si tienes oportunidad, pues consíguelo. Repito, si te gustó lo que viste, pues ya sabes, yo te agradecería bastante tu ayuda con tu like, tu suscripción y compartiendo este video para que le llegue a más personas que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Y también quiero desearte una feliz Navidad, porque pues hoy es Navidad. Espero que hayas tenido una noche buena muy bonita con tu familia, con tus seres queridos, con todas las personas que amas y que te llenan de forma personal y espiritual. Deseo de todo corazón que tengas una bonita Navidad y pues igual, nos vamos a ver probablemente Dios muy probablemente para fin de año, entonces ahí me reservo ese deseo. Pero ahorita por lo pronto en Navidad, repito, pásala bonito, disfruta tu familia, cuídate mucho, viaja con cuidado si vas a viajar. Y pues recuerda que te estimo y que te quiero. Aunque no nos conocemos ni nos hemos visto persona a persona, ni sé quién eres, ni sabes quién soy, ni mucho menos. Pero recuerda que en mí tienes una persona que te desea el bien siempre y que te estima y que te quiere. Cuídate mucho, que tengas un buen día, que Dios te bendiga. Pásatela chido, pásatela chingón, no tomes mucho. Y si tomas, toma con responsabilidad. Recuerda que tienes familia que te espera y que te ama. Muy bien, ahora sí, cuídate mucho, que tengas un bonito día. Recuerda que yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye. I'm Batman.